Agua Viva Internacional. Bueno, los niños ya se pueden retirar. Ahí les van a regalar un juguito por ahí, galletitas. Y no pasa nada. Ahí va Marcos llorando. Se siente calor, ¿verdad? No soy yo, estaba brincando. No, ¿Sí se siente? Habla, por favor. Bueno, y ahorita bien, ahí está el control. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno, gracias a Dios. La verdad es que esta mañana yo estuve pensando mucho esta semana, ¿qué les comparto? ¿Verdad? ¿Qué les digo? ¿Qué Dios me está hablando para poder compartirles esta mañana? Y bueno, la verdad es que por ahí se me vinieron algunas frases, algunas ideas, y la verdad es que se las quería compartir. Dios estuvo hablándome acerca de cuán frágiles a veces nosotros podemos llegar a ser. Y frágiles me refiero en todo sentido, ¿verdad? A veces el que se ve más fuerte, a veces tiende a ser el más chillón, y ahí me incluyo. Yo siento que soy bien chillón, ¿verdad? Y todos pasamos por pruebas, ¿no? Y ahora sí que la prueba está, que ahorita pasamos una prueba, ¿no? Que me hizo sudar, porque se me venía el tiempo encima. Entonces, muchas veces tenemos situaciones en nuestra vida en las cuales tenemos que ir tomando decisiones, ¿verdad? Dios muchas veces está pendiente de qué hacemos, ¿verdad? Yo le he titulado a esta plática el Dios de la segunda oportunidad, ¿sí? Y te voy a decir por qué. Todos aquí no ha habido una persona que no haya cometido un error, y muchas veces esos errores pueden ser tan trascendentes que te llega toda la vida y te cuesta toda la vida muchas veces tratar de arreglar ese problema que tuviste, esa decisión o esa mala decisión que tuviste. Y quiero que me acompañen a un capítulo, el capítulo 18 del libro de Jeremías, y ahí nos damos cuenta mucho cómo Dios voy a tratar de no meterme tanto para que se pueda ver acá. No voy a quedar acá. Y ahí nos podemos ver cómo Jeremías, siendo un profeta de Dios, el Señor le habla y le dice: ¿sabes una cosa? Quiero que vayas a la casa del alfarero, y ahí te voy a hablar, en la casa del alfarero. Ahora, ¿qué hace el alfarero? Vasijas, hermano. ¿Sabías tú que tú y yo somos vasijas en las manos de Dios? Somos vasos en las manos de Dios. Y bueno, aquí le dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Fíjate, yo te voy a decir una cosa, esto a mí me llama mucho la atención. Ya sabes que me encanta desglosar las palabras que vienen en la Biblia. Ahí te lleva una acción. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de acción? ¿Sí? Te dice: levántate, toma pasos de fe, toma acciones. Y yo te voy a decir una cosa, la Biblia está hecha, toda la Biblia, toda absolutamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, está diseñada para que le creas a Dios. Toda. ¿Sí? Si tú dices: esto sí le creo a Dios, pero esto no hay problema. ¿Sí me explico? Aquí el asunto es este. El tomar acción te lleva precisamente a que tú puedas escuchar la voz de Dios y ver una bendición. Dios le está diciendo a este profeta: levántate y vete a la casa del alfarero. Aquí ahorita estamos precisamente ¿en dónde? En la casa del alfarero, siendo moldeados precisamente. Y allí te haré oír mis palabras. ¿Quién quiere oír palabra de Dios? Amén. Todos. Permítanme entonces orar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que venga y traiga esa revelación que necesitamos acerca de tu palabra, y que venga, Señor, a ser sembrada esta semilla en buena tierra y que dé fruto al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén. El que sigue, por favor. Y allí dice: ahí te voy a oír y te voy a hablar de mis palabras. ¿Qué más sigue? Alguien en el 3, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ustedes ahí, amén? Y dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano,
y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ahora, esta connotación, este ejemplo, ¿verdad?, tiene mucho significado en nuestras propias vidas en lo particular, porque muchos de nosotros no nos gusta que nos digan nada. No nos gusta que nos digan, por ahí no, es por acá. A nadie nos gusta, ¿estamos de acuerdo? Es raro el que le gusta ser reprendido, a nadie le gusta. Y sin embargo aquí, Dios nos dice, ¿sabes una cosa? Cuando tú te echas a perder por alguna mala decisión, por algo que te hizo pasar tu decisión, entonces yo tengo la oportunidad en ti de volverte a hacer según me parezca mejor. Y muchas veces ese proceso es doloroso. Muchos de nosotros no nos gusta pasar por ese proceso. A muchos de nosotros nos cae mal que venga alguien y que nos diga, abusado por esto, abusado por acá. ¿Sí me explico? A mí en lo particular he tenido jefes muy buenos y muy malos, igual que tal vez ustedes, ¿verdad? Y esos jefes muchas veces, en la gran mayoría, están puestos ahí para bendecir tu vida. El asunto es que a veces no nos damos cuenta de eso, por la idea que traemos. Aquí es lo mismo. Dios nos dice, ¿sabes una cosa? Si tú has tomado malas decisiones, dame oportunidad a mí para poderte volver a moldear. No te digo que no te va a doler. Ahora yo te voy a decir una cosa. Ustedes han visto a mi hijo tiene 11 años, ¿verdad? Y todavía sigo moldeando su carácter. Hay papás o hay gente, ¿verdad? O hay empresas que a sus empleados ya de muchos años quieren meterle a veces políticas nuevas, ¿verdad? Y a veces no nos gusta porque ya traemos una idea. Y te voy a decir una cosa, ese barro viejo, ¿verdad?, a veces no se puede moldear igual y algo se quiebra porque ya está duro. Cuando tú dejas que muchas veces ese pecado que ya lo sabes, que ya lo ubicaste, que sabes que te está molestando, puede ser desobediencia, puede ser pornografía, puede ser cualquier cosa, ahí lo tienes y es como una piedrita en el zapato. Cuando tú dejas que ese pecado, llamémosle barro, ¿verdad?, ese pecado, lo dejas que se empiece a cocer, que se empiece a poner duro, cuando Dios te dice, te lo voy a quitar, se puede romper y te va a doler, porque tal vez lo estás dejando crecer tanto que te va a doler más. Y yo te sugiero que si ya lo ubicaste, ¡pum!, desde ahorita lo quites, ¿verdad? Porque muchas veces el Espíritu Santo te trae la revelación de lo que está sucediendo. Y es ahí precisamente donde uno tiene que tomar acción, ¿verdad? Ayúdame con el que sigue, por favor. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y aquí es donde se pone interesante este tema. Lo podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sea, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. ¿Sí? Nosotros somos ese barro, nos guste o no nos guste, muchas de la vida está siendo moldeada, ¿verdad? Y yo te voy a poner un ejemplo muy similar a lo que te está diciendo el Señor. Esta camisa, o la camisa que tú traes puesta, ¿te es útil? Porque sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se ensucia? ¿Te sigue siendo útil? Pues tal vez ya no, porque ya huele feo, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacerse para que sea útil otra vez? Tiene que pasar por un proceso. ¿Sí me explico? Yo no sé si a la camisa le duela ese proceso, ¿verdad? Que la machaquen y que le saquen la mugre, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que hay un proceso. Y ese proceso es precisamente donde Dios nos quiere meter a ti y a mí. ¿Para qué? Para que podamos ser útiles. Si tú no te metes a ese proceso, no te garantizo que no te va a doler. Pero si tú te metes, si tú le crees a Dios, entonces va a hacerse útil tu vida y mi vida. Pero tenemos que meternos al proceso. Es lo mismo con el oro, ¿verdad? El oro tiene que entrar a un proceso para salir refinado. Y entre más le meten calor, entre más caliente está el oro, las impurezas salen más a flote, las retiran y por eso te venden el oro más caro, porque ya está menos contaminado. Es lo mismo acá, es exactamente el mismo principio. Ahora, yo te quiero llevar un poquito más allá. Hay varios ejemplos en la Biblia que a mí me llaman mucho la atención,
porque empezaron de una manera y terminaron de otra manera. Empezaron tal vez no conociendo tan bien a Dios, pero en el proceso lo conocieron de tal manera que la Biblia da testimonio de ellos, y podemos mencionar a muchos. Podemos mencionar, por ejemplo, a un Abraham, ¿sí? ¿Sabías tú que Abraham vino de un lugar en Mesopotamia donde todo era idolatría? ¿Sí? Y él sale de ahí, él camina con Dios, y aún caminando ya con Dios, él siente temores. Tan temores sentía que dijo entrando a Egipto: ¿sabes qué? Tú eres mi esposa y eres muy bella, pero no le digas a nadie que eres mi esposa, ¿verdad? Porque si no me dan cuchillo a mí, ¿verdad? Entonces él miente ahí, ¿sí? Entonces podemos ver este mismo ejemplo después en Jacob, en Isaac también, que también tuvieron sus detalles, y sin embargo ellos fueron usados por Dios cuando tuvieron entrada con ese proceso, cuando permitieron a Dios entrar en ese proceso. Te pongo un ejemplo muy significativo que a mí me llama mucho la atención, porque fue muy trascendente, y es en la vida de Jacob. En la vida de Jacob encontramos, por ejemplo, varios detalles, ¿verdad? Detalles como, por ejemplo, ahí en Génesis 35, este hombre dice: ¿sabes una cosa? Yo ya pasé por un proceso con Dios. Y en Génesis 35 vemos que él da una instrucción a su familia, ¿verdad? Y él en el Génesis 35 le dice: ¿sabes una cosa? Quiero que quites todos los ídolos que están aquí. Todo aquello que no representa al Espíritu de Dios en mi tienda, en mi familia, tiene que ser retirado, ¿sí? Y es entonces cuando empieza él a caminar. Dijo Dios: levántate y súbete, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te pareció, de tu hermano Esaú. Y en el 2, les gusta cómo le iba, ¿no? Sí. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Fíjate algo bien importante: cuando tú recibes una revelación de parte de Dios, lo último que tienes que hacer es no compartirla. Jacob aquí, en este simple versículo, nos está enseñando cómo él recibe la revelación, pero no nada más se queda él, sino que empieza a tomar acciones, pasos de fe. Y entonces, siempre que tú veas la palabra entonces en la Biblia, es porque algo va a suceder, algo va a cambiar, algo van a hacer. Entonces Jacob dijo a su familia, y a mí lo que me llama la atención es esto: y a todos los que estaban con él. Es por eso que te digo, no te quedes con esa palabra, compártela, ¿sí? Compártela. Tú no sabes, y te lo digo sinceramente, y yo lo he visto miles de veces, no sabes hasta dónde puede llegar la bendición cuando tú compartes algo, ¿sí? Y aquí él dice: quita todos los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos. Aquí habla ya de santidad. Retira lo que te está quitando, lo que te está haciendo ruido, límpiate, empieza una vida de santidad y muda tus vestidos, ¿sí? Eso te habla de santidad, eso te habla de pureza, eso te habla también de que hay que hacer cambios ahí. Cuando él hace esos cambios, empieza a caminar y está pidiendo gracia. Y cuando él se enfrenta a su hermano Esaú, ya las cosas son diferentes, porque él ya viene de un proceso, ¿verdad? En el cual Dios estuvo hablando con él, y empieza él a caminar en ese proceso, que no termina hasta que él fallece, ¿verdad? Pero durante ese proceso él viene cumpliendo la voluntad de Dios. Quiero que me acompañes a un libro que está en el libro de Job 14:7. Job 14:7, por favor. Esta es una promesa de Dios para tu vida el día de hoy. Job 14:7. Fíjate lo que dice ahí: porque si el árbol fuere cortado y aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos, ¿qué dice? No faltarán. Y esto es un tipo de tu vida y mi vida. Aún y cuando las cosas de repente estén pasando por una situación ahí problemática, ¿verdad? Y tú te sientas como un árbol cortado, ¿verdad? Que muchas veces nos hemos sentido así. Dice la palabra que aún si el árbol fuere cortado, pero aún con lo que queda, dice la Biblia que hay esperanza. No estás perdido. Y ahora yo te voy a decir una cosa:
Y esto es algo bien tremendo. Dice mi esposa, es que dices a cada rato las muletillas famosas, ¿no? Entonces quiero tratar de quitarme esas muletillas. Tú puedes retoñar en el nombre de Jesús y tú puedes tener un renuevo, ¿sí? Dice por ahí que árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Ahora yo te voy a hacer una pregunta: ¿quién te dijo que eres un árbol? ¿Quién te dijo que eres un árbol? ¿Sí? Aquí lo está diciendo el Señor como una tipología, pero tú no eres un árbol como tal. ¿Sí me explico? Entonces tú tienes esperanza, tú tienes fe, entonces ya la hiciste. Porque lo peor que puedes tener es perder la fe. Pero si tú tienes fe, entonces tu milagro viene caminando y tienes que esperar tu milagro. Cuando tú llegues a ver tu milagro, yo quiero que te pares aquí y que entonces tú lo digas, porque entonces vas a dar gloria al nombre de Jesús. Ahora, hay muchas cosas en este verso, pero no quiero quedarme aquí. Yo quiero ir un poquito más para allá. Proverbios 23:7, por favor. Proverbios 23:7. Ya vimos que Dios te puede dar una esperanza de vida. Ya encontramos varios ejemplos en la palabra. Te puedo hablar de David, te puedo hablar de Jacob, te puedo hablar de Abraham, te puedo hablar de un Pablo, que él era un asesino, ¿sí? Que él era un hombre malo, que él era un hombre despreciable, y sin embargo en ese proceso Dios lo fue transformando, y tan lo transformó que se aventó la mitad del Nuevo Testamento el amigo, ¿verdad? Así de esas transformaciones exitosas tuvo lugar. Fíjate lo que dice aquí, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y ahí quiero cortar el verso. De la forma en que tú ves las cosas, es como se van a dar en tu vida. La Biblia dice que tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuando tú empiezas a caminar en un proceso con Dios, tú tienes que saber que Dios tiene lo mejor para ti. Si tú no lo crees, ya tenemos un problema, porque si tú no lo crees, es porque tu pensamiento interno te está dictando. Para tú ser un campeón, primero te tienes que sentir un campeón. Para sentirte sano, te tienes que empezar a ver sano y empezar a sentirte sano. Y así empieza un proceso en tu vida. Si tú te quieres ver, ahora sí que bien en todo sentido, te tienes que hablar a ti mismo eso. Si tú no te hablas a ti mismo, si tú dices: oye, ¿sabes qué, Fer? Pues yo me veo en el espejo y pues no está tan bonito lo que yo veo en el espejo, ¿verdad? Todos los días. Te tienes que ver a ti mismo bonito. ¿Por qué? Porque tú estás hecho a la imagen de Dios y Dios no se equivoca. Y Dios te da la oportunidad de volver a salir adelante, pero también te tiene que costar a ti tu forma de pensar. Dice en Romanos que tienes que mudar tu forma de pensar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos 12, ¿verdad? Y te dice, ¿qué? ¿Qué dice en Romanos 12? ¿Uno que diga? ¿Nadie sabe lo que dice Romanos 12? ¿Me lo pones, por favor? Romanos 12:2. Sí. Te dice que tienes que mudar tu forma de pensar, ¿sí? Y no acostumbrarte a lo que dice la gente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tú renuevas tu entendimiento, entonces, hasta entonces, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, y que tiene dos características: es agradable y es perfecta. Pero te tienes que pasar por un proceso. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, pero todos los que tuvieron esa segunda oportunidad en Dios tuvieron que pasar por un proceso. Ahora, a nadie les gusta el proceso. Si yo te digo la historia de José, él tuvo que ser vendido como esclavo, él tuvo que andar limpiando pisos, lo arrojaron a una cárcel, lo medio matan y todo, y lo llevan ante un faraón. Y es ahí cuando se empieza a cumplir el propósito profético de su vida. Tú y yo tenemos promesas de bendición para nuestra vida, pero tú y yo somos capaces de echar abajo esas promesas si no tomamos buenas decisiones. El libre albedrío que Dios nos da para tomar esas decisiones es tan importante como aprender de su palabra para poder llevarlas a cabo. ¿Sí me explico? Ahora, esto es tremendo, ¿sí?
Porque tal cual es su pensamiento, tal cual es él. Si tú te miras a ti mismo y te dices, no, pues yo no la hago y yo nada más soy un simple trabajador, pues perdóname, pero toda tu vida serás un simple trabajador. Pero si tú tienes una expectativa, Dios te da promesas de bendición. Entonces cuando agarras esa promesa, no te conformas a lo que la gente de allá afuera te está vendiendo como idea, sino que empiezas a transformar tu forma de pensar. Cuando transformas tu forma de pensar, transformas entonces tu corazón, transformas lo que tú hablas y empiezas a dar pasos de fe, y Dios empieza a hacer el resto. Pero Dios empieza a ver tu corazón. Dice la Biblia en Salmos que Dios examina, ¿sí?, con sus ojos a la gente. Yo voy a decir dónde está. Salmos 11:4, por favor. Salmos 11:4. Fíjate lo que dice Salmos 11, verso 4. Dice, te lo voy a leer, dice: Jehová está en su santo templo, y Jehová tiene en el cielo su trono. Hasta ahí estamos bien. Pero luego fíjate lo que dice: sus ojos, ¿qué dice? Ven. Y sus párpados, ¿qué dice? Examina. ¿Qué crees tú que te está examinando? Pues el corazón, mi hermano. ¿Sí? El corazón, tu forma de pensar, tu forma de conducirte, ¿verdad? Entonces dice que examina Él a los hijos de los hombres. Tú y yo tenemos una responsabilidad. ¿Y sabes cuál es? El aprender a caminar agarrados de la mano de Dios. Cuando tú y yo caminamos agarrados de la mano de Dios, es porque entendemos el pensamiento de Dios puesto en su palabra. Y en ese momento entonces empieza a cambiar nuestro entorno. Y te voy a decir un secreto: si cambia tu entorno, cambia tu vida, cambia el ambiente de tu casa, cambia el ambiente en tu trabajo. ¿Por qué? No porque el ambiente sea muy bueno, sino porque el bueno eres tú. Amén. El que trae la promesa eres tú. Amén. Te voy a dar un testimonio, y seguramente a ustedes les ha pasado también. A nosotros, cuando vamos a veces a algún restaurancito o a algún lugar a comer, en algunas ocasiones nos hemos metido y de repente está solo el lugar. Llegamos, nos sentamos, empezamos a comer. ¿Y qué pasa? Se llena de repente el ambiente de gente. Y hasta el señor ese se pone contento, el dueño y todo, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué te imaginas que pasa eso? Porque somos de bendición. Amén. 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 Somos de bendición. Entonces, ahí es donde está la palabra hecha viva. Le van a aplaudir, apláudanle bien. Tú y yo somos de bendición. Tú y yo. Ese es un ejemplo muy sencillo que todo el mundo puede ver. Te paras y llega la bendición. ¿Sí me explico? Nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo descubrimos eso, yo me animo a seguir metiéndole ganas, ¿verdad? Y hay veces que las cosas a veces no pasan como yo quisiera, pero aún en eso, Dios tiene un propósito. Yo te voy a poner otro ejemplo. Muchos años yo trabajé en ventas. Entonces, a mí en ventas tenía que meter cierta cantidad de producción de lo que yo hacía en la cuestión de pensiones y afores y todo eso. Y había veces que yo decía, bueno, pues si meto tanto, pues voy a ganar tanto y todo esto, ¿verdad? Y hacía como que mi pronóstico, ¿no? Tal vez a ti te ha pasado en tu trabajo, ¿no? Con tus finanzas y todo. Y de repente ya se me caía un papel, ya me faltaba otro, ya salía con algún detalle de algún cliente. Y lo que yo pensaba que iba a ganar, ¡pum!, se recortaba. Híjole, me daba coraje, ¿vale? ¿Por qué? Porque no veía más adelante. Hasta que entendí el concepto. De repente me di cuenta que eso que yo no pude meter en esa quincena me servía para la que siga en la siguiente quincena, ¿verdad? Y curiosamente, ¿verdad?, esa quincena a mí me iba pues no tan bien como la anterior, ¿verdad? En cuestión de que la gente me firmara la papelería que necesitaba, porque salían de viaje o porque no podían atenderme. El asunto está en que si yo hubiera metido de golpe toda esa producción, los impuestos me hubieran comido, ¿verdad? Hubiera sido más impuestos. Entonces la metí en dos partes, saqué una cantidad regular de dinero y me fue bien. ¿Sí me explico? Pero hasta que entendí eso, ese coraje fue menguando, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito. Uno nunca sabe qué va a pasar en 15 días. Dios sí. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Dios te dice que
nos puede ir asombrando en la misma proporción que le vayamos creyendo. Y yo te voy a decir una cosa, otra vez se va la mentira. Muchos de nosotros tenemos testimonios bien padres, pero nos los guardamos. Y no se debe de hacer eso. Se debe de expandir el reino. Esto de Flavio César que vamos a hacer, yo estoy emocionado y yo le estoy creyendo a Dios, ¿verdad? Que va a venir más gente. ¿Sí me explico? Ahora, esto puede ser un detonante para que no nada más la congregación crezca, sino para que todos crezcamos igualmente. Para que de aquí salgan líderes, para que de aquí se abran células, para que de aquí salgan más cosas. El reino se puede expandir. Uno nunca sabe, ¿sí? Pero la visión es grande. Mucha gente nos lo ha dicho. Ustedes mismos creen que la visión es grande, y yo no creo que la visión sea grande. ¿Sí me explico? Entonces, esto se tiene que ver. Lo tuyo y lo mío se tienen que ver. Quiero que me acompañen, por favor, a un ejemplo en la vida de David. Fíjate, ahí en 1 Samuel, por favor, porque te digo exactamente dónde. 16. En 1 Samuel, verso 16, capítulo 16, verso 18. Ahí encontramos a un David. Ahí encontramos a un rey David que todavía estaba muy chico de edad, y que sin embargo, aún y que ya estaba chico, él ya había sido ungido rey, aunque todavía no había llegado su tiempo, ¿verdad? Sin embargo, algo que a mí me llama bastante la atención de este verso, que me ha acompañado durante muchos años este verso, y me encanta, y un día quiero que me digan algo así como a este hombre. Y fíjate lo interesante de esto. Por eso te digo, Dios te da la oportunidad, pero la tienes que tomar también, y te la tienes que creer, porque si no te la crees, de nada te va a servir. Haz de cuenta que te veniste a sentar nada más un domingo aquí, pero si te la empiezas a creer, entonces vas a caminar en los pasos que Dios quiere que tú camines, y delante de ti se va a abrir el mar rojo. ¿Sí? La Biblia dice que Moisés tuvo que meterse, ¿va? Y que cuando se metió al mar, vio el milagro, pero se tuvo que meter, no fue desde afuera, se tuvo que meter al agua. Tú y yo nos tenemos que meter al agua para poder ver los milagros. Fíjate lo que dice aquí. Ahí está hablando, Saúl tiene problemas, y Saúl necesitaba a alguien que tocara para que él como que se apaciguara su espíritu, para que se calmara, para que él tuviera un tiempo de tranquilidad. Entonces él manda a pedir a uno de sus criados que si conocía a alguien que tocara. Y fíjate, él dice, nada más quiero que toque, pero fíjate todo lo que dice. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hombre, a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, número 1, que es valiente, número 2, que es vigoroso, que es hombre de guerra, que es prudente en sus palabras, hermoso, y aparte de todo, que Jehová estaba con él. Oye, yo quiero ser eso. Digo, tal vez no estoy tan hermoso, ¿verdad? Pero un día yo quisiera que me dijeran, no, mi pastor, ¿verdad? Pues se vale soñar, ¿no? Estamos hablando de las segundas oportunidades, ¿no? Se vale, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Sí? Tú te la tienes que creer, ¿sí? Y te la tienes que creer, ¿o no es cierto? Sí. Amén, ¿sí? Te la tienes que creer. Fíjate, yo te voy a decir una cosa. La gente tiene que ver lo que hay en ti. Dice, yo he visto, tu testimonio tiene que hablar más que lo que tú hablas con tu boca. Yo he visto, aquí con David, la gente lo vio. Yo necesito hombres que los vean en su casa, mujeres que se planten y que sean firmes en sus decisiones, ¿sí? Que se planten, que tengan carácter, porque cuando tú tienes carácter, la gente te va a ver, y en esa misma proporción ellos van a ver que Dios está contigo. En esa misma proporción. A él nada más le dijeron que supiera tocar. Fue todo lo que le estaba diciendo Saúl, que supiera tocar. Pero fíjate todo lo que vieron en él. Esa es mi oración. Esa es mi oración, que Dios te diga, oye, Lalo, yo quiero que tú no nada más sepas tocar, que yo vea que hay valentía,
que tú eres vigoroso, que eres un hombre de guerra, que te plantas en oración, que no te rajas, que le picudeas al diablo, que eres conocido en el infierno por tus oraciones. Que seas prudente, que no hablemos de más. Lo de hermoso te lo dejo. Pero lo que sigue sí es presente. Sí debe de estar presente en tu vida, en mi vida. ¿Sí? Esto no significa que él no cometió errores. David cometió errores garrafales. ¿Sí? Tremendos errores. Pero nosotros estamos acostumbrados normalmente a dar testimonio de la grandeza de Dios. Pero en el caso de David, la Biblia habla de él y da testimonio Dios de David. Y es el único, hasta ahorita, que yo he visto, que Dios da testimonio como tal, que le dice que es un hombre conforme a su corazón. ¿Y sabes por qué? Si cometió tantos errores, si también David fue un asesino, si David también fue un adúltero, ¿sí? Entonces, ¿por qué da la Biblia ese tipo de testimonios? Porque siempre David tenía el corazón para arrepentirse, para buscar nuevamente el perdón de Dios, para limpiarse, para purificarse, para creerle a Dios y ir adelante. Él no se quedaba atrás, él no se quedaba triste. ¿Sí? Y qué tremendo es esto. Dice la Biblia que hubo una ocasión, que hubo gente que se acercó a él y que vivía en cuevas, y que si tú lees ahí, dice que se acercaron los más endeudados, los amargados de corazón. O sea, lo peorcito de lo peorcito fue lo que se acercó a David, y fue tanto el impacto de su vida en la vida de estos hombres, que ellos son los que después la Biblia dice que eran los valientes de David. De los derrotados se valió para que fueran los vencedores después. Imagínate, esa es la clase de Dios que tenemos, el impacto tan profundo que tú y yo podemos dar en la vida de la gente, cuando entonces nos ven, cuando tu testimonio y mi testimonio hace que valga. ¿Sí me explico? No importa si has cometido errores, no importa eso, lo que importa es que no te quedes ahí, que sigas adelante. ¿Sí? Si tú no estás conforme con tu trabajo, pídele a Dios que te ayude, que te guíe, y empieza a meter solicitudes, a ver nuevos negocios. No te quedes ahí. ¿Sí? Salte con tus hijos, bendícelos. ¿Sí? Empieza a orar por lo que quieres adelante. Haz un proyecto, haz una planeación y empieza a orar. Dile que no estoy mal. Entonces, uno puede hacer muchas cosas, pero tienes que creerle a Dios. Si yo te pregunto, fíjate lo que te voy a decir. Si yo te pregunto, ¿cuántas promesas tienes para tu vida que Dios te ha dado? Tal vez uno me va a decir, no, pues yo tengo una. Tal vez otro me va a decir, yo tengo dos. El asunto es que las apuntes, y que las apuntes en un lugar donde tú las puedas ver. Tal vez puede ser en el espejo de tu baño, o en el caso de los hombres, en el refrigerador, ¿verdad? Vamos al refri, ¿verdad? Nuestra segunda casa ahí casi. Entonces, ahí, ¿sabes por qué? Porque en esa medida que tú veas eso, y te voy a decir otra cosa, y que todo el mundo lo vea, todo el mundo va a empezar a reconocer si realmente estás caminando en la promesa. Y eso te va a desafiar. ¿Sí me explico? Eso está tremendo. Te voy a poner otro ejemplo. Yo soy consultor financiero. Entonces, hay mucha gente que me dice, oye Fer, pues a mí me gustaría irme a Europa, por ejemplo. Perfecto, qué padre. ¿Y qué estás haciendo? No, pues nada. Nunca te vas a ir. ¿Estás de acuerdo? Pero si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Yo me quisiera ir a Europa en el 2018. Bueno, entonces vamos a hacer un diseño de plan para que tú empieces a ahorrar, y de acuerdo a eso, pues tú necesitas tanto, vamos a hacer un plan de ahorro, vamos a meter un rendimiento o algo así, y entonces ahora sí te voy a creer que te quieres ir de verdad. ¿Por qué? Porque ya es un compromiso.
¿Sí me explico? Es como cuando te casas, ¿no? Pero no quieres firmar el compromiso. ¿Sí me explico? Fírmale. ¿Qué tal en serio estás? Fírmale. ¿Estás tan en serio? Sí. Pues fírmale. Fírmale. ¿O no es cierto? Te tienen que ver. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si tú le dices a todo el mundo que eres cristiano, pero tu testimonio no está bien? Vuelvo al mismo punto. Te van a ver. Dios te da la oportunidad de que camines en Él y que camines en su palabra. Pero lo que sí es cierto es que también cuando viene la promesa, la tienes que agarrar. ¿Yo lo explico? La tienes que tomar. En el libro de Deuteronomio hay una promesa que dice que Dios va a estar contigo y que te va a bendecir y que te va a multiplicar. Yo la puedo leer y se lo escucha bien padre, pero si no digo, esta promesa es para mí, no va a pasar nada. ¿Sí me explico? David cometió muchos errores, pero él también tuvo la humildad de dirigirse al Señor y empezar a hacer algo, pedir perdón. Entonces, todas estas atribuciones que alguien vio en él le sirvieron para el resto de tu vida, para su vida. Ponte de pie esta mañana, por favor. Yo te quiero invitar a que levantes tus manos, que cierres tus ojos y que podamos ver que Dios tiene una segunda oportunidad para todos. La Biblia dice que cosas mayores haríamos porque Jesús está aquí. Si vamos a amar como valientes. Y yo te voy a decir una cosa, tal vez tú puedes tener problemas, tal vez tú puedes tener situaciones en tu vida, pero Dios te quiere hablar esta mañana y te quiere decir, ¿sabes qué? Yo estoy